Nunca olvidaré la primera vez que decidí acampar en los bosques del sur de Chile. Era un viaje planeado con mi amigo Rodrigo. Queríamos alejarnos de todo, escapar del ruido y del estrés de la ciudad. Elegimos un sector remoto, cerca de un sendero antiguo, que según los lugareños, llevaba a una cabaña abandonada que nadie se atrevía a visitar. Al principio nos pareció solo un rumor exagerado, típico de la zona, pero a medida que nos internábamos en el bosque, un silencio extraño comenzó a envolvernos, como si los árboles mismos nos observaran. Armamos nuestra tienda cerca de un claro. La luz del atardecer caía sobre los troncos húmedos, creando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Mientras Rodrigo encendía la fogata, noté algo. Entre los árboles, más allá de donde terminaba la luz del sol, se dibujaba la silueta de una estructura pequeña. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la cabaña estaba allí, oculta por la maleza, con ventanas oscuras que reflejaban apenas los últimos rayos del sol. Esa primera noche, mientras intentábamos dormir, escuché ruidos extraños, pasos arrastrándose sobre la hojarasca, crujidos de ramas que no correspondían con el viento. Rodrigo se reía, asegurando que eran animales, pero yo sentía que algo más nos observaba. Me levanté para mirar alrededor de la tienda y vi una luz tenue moviéndose dentro de la cabaña. Era como si alguien hubiera encendido una vela y la estuviera paseando de un lado a otro. Decidimos acercarnos. Cada paso que dábamos sobre la tierra húmeda del bosque parecía resonar demasiado fuerte, y el aire estaba cargado de un olor húmedo, a tierra y algo más, algo viejo y putrefacto, difícil de identificar. Al acercarnos, el silencio era absoluto, pero pesado, opresivo. Entonces la luz desapareció de repente y un frío intenso nos envolvió, como si la misma cabaña hubiera exhalado un aliento helado. Me armé de valor y miré por una de las ventanas. Lo que vi me paralizó. Sombras humanas caminaban dentro de la cabaña, pero eran translúcidas, como fantasmas que flotaban apenas unos centímetros sobre el suelo. Murmuraban palabras incomprensibles, un murmullo constante que retumbaba en mi cabeza y hacía que mis pensamientos se volvieran confusos. Uno de ellos se detuvo y giró hacia mí. Sus ojos eran completamente negros, sin reflejo de luz, y aunque no tenía boca visible, sentí que me estaba observando directamente, como si leyera cada uno de mis miedos más profundos. Rodrigo trató de gritar, pero su voz quedó atrapada en la garganta. No podíamos movernos. La sombra extendió una mano hacia la ventana, y en ese instante sentí un peso sobre mi pecho, una presión invisible que me hacía imposible respirar con normalidad. La luz volvió un instante, mostrándome toda la cabaña vacía de muebles, solo figuras que se desvanecían lentamente en el aire. Era un lugar muerto, pero a la vez lleno de presencia, como si los árboles, la tierra y la madera misma estuvieran vivos, observándonos. De repente un sonido seco y fuerte rompió la tensión. La rama de un árbol se quebró cerca de nosotros. Salimos corriendo sin mirar atrás, saltando sobre raíces y rocas hasta llegar al coche. El bosque parecía interminable, y cada sombra entre los árboles se asemejaba a las figuras que habíamos visto. Una vez dentro del vehículo, respirando con dificultad, Rodrigo intentó bromear, pero sus ojos estaban llenos de un terror que no podía fingir. Conducimos hasta la carretera principal, y aunque la cabaña desapareció de nuestra vista, sentí que algo nos seguía. Durante semanas tuve pesadillas en las que volvía a la cabaña, y cada vez que intentaba gritar, mi voz se ahogaba en un susurro que decía: «Nunca te irás». Desde entonces, incluso en la ciudad,
Siento que estoy siendo observado. Cada vez que paso cerca de un bosque, por pequeño que sea, una parte de mí recuerda la cabaña y los ojos negros que parecían atravesar mi alma. Nunca he vuelto al sur de Chile y probablemente nunca lo haga. Esa noche aprendí algo que ningún mapa puede enseñar. Hay lugares en el bosque que no están hechos para ser visitados. Y si alguna vez escuchas susurros mientras caminas entre los árboles, haz lo que yo no hice. Corre y no mires atrás. Hace unos años decidí hacer un viaje con amigos a la Sierra Norte de Oaxaca. Queríamos acampar en un lugar remoto, rodeados de naturaleza virgen, lejos del ruido y de la tecnología. Llegamos a un claro cerca de un río cristalino, perfecto para montar nuestras tiendas. Todo parecía perfecto. El agua burbujeando suavemente, el aire fresco y puro, y los sonidos de aves nocturnas que nos daban la sensación de estar completamente solos en el mundo. Esa primera noche, después de cenar y contar algunas historias de miedo para entretenernos, me acosté mientras mis amigos dormían. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz femenina que susurraba mi nombre desde el bosque. Al principio, pensé que era un juego. Tal vez uno de ellos quería asustarme, pero cuando los llamé, nadie respondió. La voz se repetía, suave, insistente, como si supiera exactamente dónde estaba. Me levanté con cautela, sin encender la linterna, para no parecer una amenaza. La luna apenas iluminaba los árboles, pero logré distinguir que la voz provenía del río mismo. El agua, que minutos antes parecía tranquila, ahora tenía un brillo extraño, y de él emergía un reflejo humano que me observaba fijamente. Era imposible identificarlo con claridad, pero sentí que sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Cada vez que intentaba acercarme, el reflejo se alejaba un poco más, como si jugara conmigo. Decidí retroceder y regresar a la tienda, pero sentí un toque frío en mi espalda, como si alguien invisible me empujara. Giré rápidamente y no había nadie. Mi corazón latía a 1000 por hora. Intenté despertar a mis amigos, pero al tocar sus hombros, sus cuerpos estaban rígidos y sus ojos completamente abiertos, mirando al vacío. Grité y corrí hacia el interior del bosque, tropezando con raíces y piedras, mientras la voz me seguía llamando cada vez más fuerte. Al llegar al río, vi que las huellas que antes solo tenían un tamaño normal, ahora eran diminutas, casi infantiles, rodeando nuestra tienda y el río, como si algo pequeño, pero con una fuerza inquietante, hubiera estado observándonos toda la noche. El aire estaba helado y un silencio pesado nos envolvía, un silencio que parecía contener siglos de secretos. Finalmente amaneció. Mis amigos despertaron como si nada hubiera pasado, riéndose de mi terror. Nadie había visto ni escuchado nada, pero yo sabía que no era una broma. Esa voz, esos reflejos en el agua, las huellas diminutas, todo era real. Nunca más me acerqué a un río aislado en Oaxaca por la noche. Cada vez que escucho el murmullo del agua en la ciudad, siento ese frío inexplicable y recuerdo los ojos que me miraban desde el río. Desde esa noche aprendí que la naturaleza puede ser hermosa y mortal al mismo tiempo. Algunos ríos guardan secretos que no quieren ser descubiertos, y algunos susurros, aunque suaves, pueden marcarte para siempre. Nunca sabré quién o qué me llamó esa noche, pero el miedo permanece, susurrándome cada vez que cierro los ojos. Nunca olvidaré la primera vez que caminé solo por los bosques de la Sierra Nevada de Santa Marta. Siempre me consideré
un amante de la naturaleza, alguien que disfrutaba de la soledad del bosque, de los sonidos de la fauna y del aire limpio de la montaña. Ese día me interné por un sendero estrecho, buscando un lugar para montar mi tienda y pasar la noche bajo las estrellas. Al principio, todo era normal. Los rayos del sol atravesaban los árboles y el aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Pero a medida que avanzaba, una niebla comenzó a descender lentamente, envolviendo el sendero y haciendo que los árboles se vieran difusos, casi irreales. Pensé que era normal. La niebla en la sierra no era rara, pero pronto noté algo extraño. La niebla parecía moverse conmigo, como si me siguiera paso a paso. Cada vez que giraba, su densidad aumentaba, cerrándose a mi alrededor. Empecé a escuchar voces, murmurando palabras que no podía comprender. Era como si el bosque mismo susurrara, una mezcla de lamentos y advertencias. Intenté concentrarme en el camino, pero cada árbol parecía moverse ligeramente, como si me estuvieran observando. Sentí que mi corazón latía con fuerza y que mis pasos eran demasiado ruidosos, aunque el sendero estaba vacío. A medida que la niebla se espesaba, vislumbré figuras borrosas entre los árboles. Al principio creí que eran sombras de ramas o troncos deformes, pero pronto comprendí que tenían forma humana. Caminaban lentamente, flotando apenas sobre el suelo, sin emitir sonido alguno, pero sus ojos brillaban débilmente, fijos en mí. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso a cada paso que daba. Intenté correr, pero mis piernas parecían atrapadas en la tierra. En un momento, la niebla se abrió y llegué a un claro. Allí, lo que vi me paralizó por completo. Cientos de ojos brillantes flotaban en el aire, cada uno mirando en mi dirección, cada uno con una expresión que combinaba curiosidad y hostilidad. Sentí que manos invisibles trataban de agarrarme, de arrastrarme hacia la niebla. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Cada intento de moverme era inútil, como si el bosque quisiera absorberme, fundirme con él para siempre. Finalmente, cuando pensé que iba a perderme para siempre, la primera luz del amanecer atravesó los árboles y la niebla comenzó a disiparse. Las figuras desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando el bosque en un silencio absoluto, normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo me había observado esa noche, algo que no quería que saliera de allí. Salí del bosque tan rápido como pude, y aunque el sendero parecía el mismo de siempre, vacío y pacífico bajo la luz del día, nunca olvidé los ojos brillantes ni la sensación de manos invisibles tocándome. Desde ese día, nunca más caminé solo por la Sierra Nevada, y cada vez que veo niebla descendiendo entre los árboles, un escalofrío recorre mi espalda. Aprendí que la naturaleza no siempre es amiga y que algunos bosques guardan secretos que no quieren ser revelados. Los susurros, las sombras y los ojos en la niebla no son producto de mi imaginación. Cada vez que cierro los ojos, puedo sentirlos aún, flotando en el aire, esperando que vuelva a caminar por ese sendero. Fue en los bosques de Bariloche, en Argentina. Un grupo de amigos y yo decidimos acampar junto a un lago apartado, buscando tranquilidad y aventura. Llegamos al lugar al mediodía y pasamos la tarde explorando los alrededores. La vegetación densa, los senderos cubiertos de hojas húmedas y el agua cristalina del lago nos daban una sensación de paz absoluta. Nunca sospeché que esa noche, esa misma paz, se transformaría en una pesadilla. Montamos nuestras tiendas en un pequeño claro cerca del lago.
La primera noche, mientras la fogata ardía, todo parecía normal. Reímos, contamos historias y poco a poco nos fuimos a dormir. Pero alrededor de la medianoche empecé a escuchar pasos que rodeaban nuestra carpa. Al principio creí que eran animales. Los bosques de Bariloche están llenos de fauna nocturna. Pero pronto noté algo extraño. Los pasos eran demasiado pesados y precisos, moviéndose con intención, como si alguien caminara midiendo cada paso para acercarse exactamente a nosotros. Intenté levantarme y asomarme, pero un frío intenso me recorrió el cuerpo y mis piernas no respondieron. Los pasos se detuvieron un instante y entonces escuché susurros provenientes del interior mismo de la carpa. «Váyanse, no deberían estar aquí». La voz era grave, firme y femenina al mismo tiempo, y me hizo sentir un terror que nunca antes había experimentado. Traté de despertar a mis amigos, pero al tocarlos, sus cuerpos estaban rígidos, como si un peso invisible los hubiera inmovilizado, y sus ojos fijos en un punto vacío que solo ellos podían ver. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza y que la respiración se me cortaba. Cada intento de moverme parecía inútil, como si una fuerza invisible me sujetara al suelo. Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba y abrí la cremallera de la carpa lentamente. No había nadie dentro, solo un frío abismal que penetraba hasta los huesos. Pero cuando miré hacia el lago, algo me heló la sangre. Reflejos humanos flotaban sobre el agua, inmóviles, todos mirándome, todos iguales, sin rostro, sin ojos, solo figuras oscuras que se reflejaban y se movían levemente, como si respiraran sobre el agua. Caí al suelo gritando, y en ese instante mis amigos despertaron al mismo tiempo. Nadie dijo nada. El miedo era tan intenso que nuestras miradas se encontraron, comprendiendo que lo que habíamos visto no podía explicarse. Esa noche no dormimos. Permanecimos en vela observando el lago y los árboles, con la sensación de que cada sombra nos observaba y cada sonido podía anunciar algo terrible. Al amanecer, el bosque parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero nuestras pertenencias estaban fuera de la carpa, dispersas, como si alguien hubiera pasado revisando cada una de ellas durante la noche. Recogimos todo rápidamente y abandonamos el lugar sin mirar atrás. Cada vez que pienso en aquella noche, siento todavía ese peso sobre mis hombros, ese frío inexplicable y la sensación de haber sido vigilado por ojos invisibles que me marcaron para siempre. Desde entonces, el silencio de los bosques de Bariloche nunca me resulta pacífico. Cada sombra entre los árboles, cada reflejo en el agua, me recuerda esa noche y los reflejos sin rostro que flotaban en el lago. Aprendí que algunos lugares, aunque hermosos, esconden secretos que no deberían ser perturbados, y que el miedo verdadero no se encuentra en historias o películas, sino en lo que acecha cuando la noche cae y la soledad te rodea por completo. Hace 3 años decidí subir solo a los Andes peruanos. Buscaba tranquilidad, aventura y, sobre todo, un lugar remoto donde acampar lejos de cualquier civilización. Elegí un claro cerca de una zona arqueológica olvidada, alejada de los senderos habituales. Monté mi tienda y pasé la tarde explorando las ruinas, maravillado por la historia que parecía esconder cada piedra. Al caer la noche, el cielo se cubrió de estrellas y todo parecía perfecto. Sin embargo, mientras me preparaba para dormir, noté algo extraño en la montaña. Una luz tenue descendía lentamente desde la cima. Al principio, creí que era un farol de algún excursionista, pero la luz no se movía como lo haría una persona. Flotaba,
ondulante, como si tuviera vida propia, acercándose hacia mí con una cadencia que me resultaba inquietante. Intenté ignorarla, pero la sensación de ser observado se intensificaba. Sentí que cada sombra en el claro se movía ligeramente y escuché un murmullo lejano, en quechua antiguo, incomprensible pero cargado de urgencia. Cada vez que miraba hacia la luz, veía figuras etéreas siguiendo su camino, algunas humanas, otras indescriptibles, como si estuvieran hechas de humo y sombras. Sus ojos brillaban tenuemente, fijos en mí. El miedo me paralizó. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. La luz se acercaba cada vez más rápido, y los murmullos aumentaban, convirtiéndose en una especie de coro que penetraba mi cabeza, llenándome de confusión y angustia. Sentí manos invisibles rozando mis hombros y tirando de mi ropa, intentando arrastrarme hacia la luz, hacia la montaña, hacia algo que no podía comprender. Traté de gritar, pero mi voz se perdió en el viento helado. Cerré los ojos, esperando despertar de lo que pensé que era un mal sueño. Cuando los abrí, la luz había desaparecido, las figuras también, y el bosque volvía a su silencio habitual. La sensación de ser observado, sin embargo, permanecía. La montaña, que parecía inofensiva a la luz del día, me había marcado con algo que todavía podía sentir. A la mañana siguiente, recogí mis cosas rápidamente y bajé de la montaña. Nadie me creyó cuando conté lo ocurrido. Pensaron que había tenido una pesadilla o que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero cada noche, al cerrar los ojos, puedo revivir la sensación. La luz flotando, las figuras etéreas, los susurros en quechua, la presión invisible que me retenía. Desde entonces, evito acampar solo en las montañas peruanas. Aquella experiencia me enseñó que la soledad en la naturaleza no siempre es sinónimo de paz y que algunos lugares guardan secretos que los humanos no estamos preparados para comprender. La luz en la montaña no solo me observó, me eligió, y siento que, de algún modo, todavía lo hace cada vez que cierro los ojos y recuerdo esa noche helada.